Dediqué mi juventud a criar a mi hijo para que se convirtiera en médico. Pero a cambio me diagnosticaron cáncer y sufrí un dolor insoportable. Solo antes de morir comprendí que el cáncer, en realidad, había sido un regalo de mi hijo. La razón. Porque años atrás insistí en que asistiera a clases particulares y le prohibí jugar a videojuegos. Cuando volví a darme cuenta, estaba de nuevo en el año en que mi hijo cursaba el último año de bachillerato. Esta vez decidí respetar sus decisiones. Pero, ¿por qué lloraba ahora y me suplicaba que lo controlara? Soy una luchadora contra el cáncer que fracasó. Luché contra el cáncer durante 3 años. Y ahora, estoy al borde de la muerte. Sin embargo, también soy una madre exitosa, porque he criado a mi hijo. Kimi Yetalolol Sai. Convertida en médica. Sinceramente, hacía tiempo que quería dejar el tratamiento. Fue Kimi quien se negó repetidamente. Siempre me animaba a seguir luchando. Me decía que podía vencer esta enfermedad. Para pasar más tiempo con mi hijo. Soporté un tormento inimaginable. En ese momento Kimi empujaba mi silla de ruedas. Me mostró la puesta de sol. La última que vería en mi vida. Solté un largo suspiro. Kimi. Después de mi muerte. No estés triste. No me arrepiento de nada. Verte triunfar en tu carrera es todo lo que siempre quise. Después de que yo ya no esté. No quiero detenerte. Cásate pronto. Después de esperar mucho tiempo sin oír la respuesta de Kimi. Me giré para mirarlo. Y lo encontré sonriendo. Confundido. Pregunté. Kimi. ¿Qué está pasando? Kimi parecía haber logrado algo monumental. Su sonrisa se ensanchó. ¿Por qué iba a estar triste? Este resultado es justo lo que siempre he deseado. Me quedé atónita. Incapaz de hablar. Kimi se interpuso entre yo y el suelo. Se agachó. Y me miró fijamente a los ojos. Mamá, ¿por qué? La razón por la que tienes cáncer es por los suplementos que te di. Negué lentamente con la cabeza. ¿Cómo es posible? ¿Lo eres? Kimi sonrió. Pero había amargura en su expresión. Te odio. Fuiste tú quien me obligó a tomar clases adicionales. A ir a la universidad. Me hiciste renunciar a mis sueños. Perdí a mi amor. Y me obligó a vivir esta vida vacía sin futuro. No podía creerlo. Murmuré. Pero después de que me diagnosticaron cáncer, fuiste tú quien me suplicó que me tratara. Exacto, respondió Kimi con frialdad. Porque no podía permitir que murieras fácilmente. Quería que sufrieras. Tras decir esto contempló la puesta de sol y añadió. Mira esta hermosa puesta de sol. Después de hoy, no verás otra igual. Quise discutir. Pero ya no me quedaban fuerzas. La confesión de Kimi quedó suspendida en el aire. Exhalé mi último aliento. Lleno de ira. No sé cuánto tiempo pasó antes de que me despertara de repente un fuerte golpe en la puerta. Jadeando me incorporé en mi habitación, que me resultaba familiar. Me sentía un poco aturdido. ¿Había renacido? Antes de que pudiera asimilarlo, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Y allí estaba Kimi, mucho más joven. Lleno de rabia. ¿Fuiste con mis compañeros y les dijiste que no jugaran más conmigo? Te lo he dicho claramente, mi sueño es ser profesional de los esports. No quiero asistir a clases particulares. No quiero estudiar medicina. Deja de imponerme tus sueños. Pensé con desdén. Así que el supuesto sueño de Kimi era ser jugador profesional de esports. No soy una madre irracional. Si Kimi tuviera el talento, sin duda lo apoyaría. Pero ayer fui expresamente a hablar con sus compañeros para averiguar la verdad. La respuesta fue contundente. No es lo suficientemente bueno. Y sin embargo está obsesionado. Es un novato. Si le echas arroz al teclado y le tiras un pollo encima, aún así tocaría mejor que él. Kimi creía que podía ser músico profesional solo porque su novia lo elogió una vez. Diciendo, bebé, qué grande eres.
Eres genial. Podrías ser jugador profesional. Ese simple comentario le infundió una confianza ciega. Y pensó que los videojuegos eran su salida. Tras aprender de los errores de mi vida anterior, suspiré. De acuerdo. Entiendo. Cancelaré las clases extra ahora mismo. Y no volveré a interferir con tus partidas. Persigue tus sueños. Kimi se quedó atónito. No supo qué decir y simplemente se dio la vuelta para marcharse. Cumplí mi palabra. Llamé inmediatamente para cancelar las clases adicionales, aunque tuve que pagar una penalización de $20 por la cancelación. Aún así, recuperé algo de dinero. Lo usé. El dinero que originalmente había reservado para la matrícula y los gastos universitarios de Kimi. Para comprar lingotes de oro como inversión. Sabía perfectamente que en los próximos años el precio del oro se dispararía. Esta vez no volvería a interferir en la vida de Kimi. Pero tenía que asegurarme un plan B. Iba a ver si de verdad podía vivir su sueño sin mi intervención. Kimi no volvió a salir de su habitación después de eso. Probablemente esperaba que me disculpara. Como no lo hice ni lo llamé para comer, no pudo evitar llamar a mi puerta a altas horas de la noche. Con tono duro dijo, «Tengo hambre». Respondí fríamente, «La comida está en la nevera. Caliéntala tú mismo». Kimi espetó, «¿No sabes que comer esto podría darme diarrea?» «Claro que sí». Lo sabía. Kimi tiene el estómago delicado. Y yo he sido quien lo ha cuidado durante todos estos años. Pero ahora. Me limité a asentir. Pues prepárate unos fideos. Cierra la puerta. Me voy a dormir, bufó Kimi con enfado. ¿Crees que voy a ceder solo porque me tratas así? Ni hablar. Aunque me muera de hambre, no renunciaré a mi sueño. Y te lo digo. No iré a las clases extra mañana. Ni aunque me lo supliques de rodillas. No iré. Asentí. Estaba a punto de decírtelo. Cancelé las clases extra de hoy. No necesitas ir. Y aunque vayas, no te dejarán entrar. Kimi parecía algo asustado, pero seguía pensando que estaba fanfarroneando. Resoplando. No te arrepentirás. Suplicarme después será vergonzoso. A la mañana siguiente, al no oír a Kimi gritar pidiendo el desayuno, fui a su habitación y descubrí que se había escapado de casa. Parecía que intentaba amenazarme con su desaparición. Me di cuenta de que se había llevado su portátil y su teclado. Así que, claramente, planeaba perseguir su sueño. Abrí WeChat y vi su última publicación en momentos. La juventud no tiene precio. La locura está en el presente. A partir de hoy, yo, Kimi, viviré solo para mí misma. Ya no viviré por mi madre. La publicación incluía una captura de pantalla de una escena del juego. No pude evitar poner los ojos en blanco y murmurar algo. ¡Qué idiota! Supuse que Kimi volvería en unos días. Pero no iba a ser tan fácil para él regresar. Cambié las cerraduras a una con contraseña para que, aunque Kimi quisiera volver, no pudiera entrar. Sin embargo, en lugar de que Kimi regresara, recibí una llamada de la comisaría. Me dijeron que mi hijo había estado involucrado en una pelea de pandillas y que ahora se encontraba allí. Me insistieron en que fuera inmediatamente. En realidad no quería ir. Pero tenía curiosidad por ver el estado actual de Kimi. Así que me aseé y me dirigí a la estación con calma. Al llegar, vi a Kimi sentada allí. Tenía la cabeza vendada, con leves rastros de sangre que se filtraban. Parecía que su huida de casa no había sido tan feliz como pensaba. Kimi puso los ojos en blanco al verme. ¿Qué haces aquí? Ya te lo dije. No necesito que te metas. Soy un hombre adulto. Puedo hacerme responsable de mí mismo. Esta actitud rebelde infantil les resultaba muy familiar a los agentes de policía. Rápidamente me apartaron. Esta es la situación, Yuki. Tu hijo Kimi se vio envuelto en un conflicto mientras jugaba a un videojuego. El otro equipo los insultó a él y a su novia durante el juego. Kimi no pudo ganar ni defenderse, así que acordó reunirse con ellos en persona.
Empezaron a discutir nada más conocerse. Y luego la cosa escaló hasta llegar a las manos. Sí, el cielo ha colmado mi obsesión. Suena a que Kimi tiene mal genio. Asentí. ¿Qué le pasó a la otra persona? El oficial suspiró. La otra parte tiene la nariz fracturada, lo cual se considera una lesión leve. Sus padres han presentado una denuncia. Por eso te llamamos para que hables primero con ellos. Si se presenta una denuncia formal, podría resultar en detención y antecedentes penales. Solo entonces me di cuenta de que detrás de Kimi, en la sala de conferencias, había una pareja furiosa. Me miraba fijamente. Bajo la mediación del agente de policía, los 4 nos sentamos a negociar. Los padres del otro me miraron de arriba a abajo. ¿Tu hijo le pegó así al mío? No voy a dejarlo pasar. Por lo que sé. Su hijo está a punto de presentar el examen de admisión a la universidad. Si no retiro la denuncia, usted mejor que nadie debería saber las consecuencias para él. ¿Verdad? Asentí con la cabeza. Fingiendo entender. Entonces, ¿cómo quieres que resolvamos esto? Interrumpió Kimi con impaciencia. ¿No te das cuenta? Quieren dinero para arreglarlo en privado. Solo pregunta cuánto. Estoy ocupada. No tengo tiempo que perder aquí. Quizás fue la grosera indiferencia de Kimi lo que los provocó. Los demás padres no se contuvieron. Entrelazaron sus dedos. 100.000. No estaba seguro. Sinceramente, después de haber cumplido con lo prometido, no quería gastar ni un centavo en Kimi. Antes de que pudieran responder. Me levanté y me giré hacia el agente. Creo en la ley. Y Kimi ya es mayor de edad. Los adultos deben afrontar las consecuencias de sus actos. Kimi, al ver que no bromeaba, se puso ansioso. Si no aceptan este número, ¿cómo voy a presentar el examen? Esto me dejará antecedentes penales y podría ir a la cárcel. Miré a Kimi con confusión. ¿No quieres ir a la escuela? ¿No te importa el examen? ¿No era esto lo que querías? No estarías pensando en renunciar a tu sueño, ¿verdad? Kimi entró en pánico y me agarró la mano. Mamá, no es momento de ser terca. Paga ahora mismo. Hablaremos del resto en casa. Me limité a mirarlo con frialdad. Sin responder. Kimi parecía haber tomado una decisión importante. Prometo que haré el examen. Sacaré una buena nota por ti. No es suficiente. Le aparté suavemente la mano de mi ropa. No hace falta. Ve a por tus sueños. Después de eso, salí rápidamente de la comisaría. Me sentía ligero y renovado. Cuando llegué a casa, dormí más profundamente que en mucho tiempo. Pero a la mañana siguiente, me despertó un golpe en la puerta. Me vestí a toda prisa y fui a abrir. Para mi sorpresa, allí estaban Anthony y Kimi. No esperaba que Anthony fuera a la comisaría a sacar a Kimi bajo fianza. Kimi parecía mucho más tranquilo después de pasar un rato allí. No me gritó por no haberlo sacado. Pero preguntó en voz baja, ¿por qué cambiaron las cerraduras? Las cerraduras electrónicas son más seguras, respondí con indiferencia. Kimi vio que no tenía intención de darle la contraseña y no pudo evitar preguntar, ¿cuál es la contraseña? Le mencioné casualmente mi fecha de nacimiento. Kimi no la sabía. Por supuesto. Y la contraseña no era mi cumpleaños. Su paciencia se agotó. Y finalmente explotó. ¿Por qué no me pagaste ayer? ¿Sabes que casi acabo en la cárcel? Le respondí simplemente, lo sé. Anthony también estaba furioso con mi actitud. Yuki, ¿qué te pasa? ¿De verdad eres tan indiferente con tu hijo? ¿Sabes cuánto lloró cuando fui a buscarlo? Lo sé. Lo oí llorar desconsoladamente fuera de la comisaría. Kimi se quedó paralizada. Sí lo oíste. ¿Por qué te fuiste? ¿Acaso no soy tu hijo? Me arrepiento de haberte seguido. Debí haber ido con mi padre. Al menos él es el único que de verdad se preocupa por mí. Señalé la habitación de Kimi.
Entonces, empaca tus cosas. Regresa con tu papá ahora. No pierdas más tiempo, dijo Kimi con desdén. De acuerdo. Me iré. Pero no me ruegues que vuelva. Y Pani jamás aceptaría eso. Acababa de tener su segundo hijo. Y si traía a casa un hijo tan rebelde, su esposa probablemente lo despellejaría vivo. Así que mientras Kimi se iba a su habitación, Pani se escabulló rápidamente. Cuando Kimi salió, vio que Anthony se había ido. Él supuso que yo lo había echado. ¿Por qué eres tan malvado? ¿No soportas verme reunido con mi padre? Cancelaste mis clases particulares y casi me metes en la cárcel. ¿Qué estás planeando exactamente? Respiré hondo. Kimi, yo pagué esas clases particulares tan caras para ti. Pero dijiste que lamentaba y desaprovechaba tu sueño. Me has dicho varias veces que no querías estudiar. Que solo querías jugar a videojuegos, replicó Kimi. No se trata solo de juegos. Ah, claro. Se trata de convertirse en jugador profesional. Ya acepté cancelar tus clases particulares. Te escapaste de casa y no te contacté. No pudiste controlar tu actitud malcriada y lastimaste a alguien. ¿Y por qué de repente es culpa mía? Kimi, que nunca ha sido bueno hablando, no supo qué responder a mis palabras. Simplemente extendió la mano. De acuerdo, volveré a la escuela. Dame algo de dinero. Le di $200. El rostro de Kimi se ensombreció. Esto no es suficiente. Te prometí que volvería a la escuela. Deberías darme más. Ya te lo dije. Si vas a la escuela o no, es tu decisión. No puedo pagar tus estudios. Si $200 no son suficientes, puedo devolverlos. Dije fingiendo alcanzar el dinero. Kimi lo agarró rápidamente. Hablando en voz baja, mamá. Se acerca el cumpleaños de mi novia. Sería vergonzoso no regalarle nada. Recuerdas también los cumpleaños de los demás, pero ni siquiera recuerdas el mío. Le lancé una mirada fría. No dije nada. Y volví a mi habitación. Tal vez intuyó mi indiferencia. Kimi no se atrevió a preguntarme de nuevo. Se quedó allí parado un buen rato. Sosteniendo los $200, antes de regresar lentamente a su habitación, pensé que sin darle dinero a Kimi no habría tenido forma de arreglárselas. Pero me equivoqué, era bastante listo. Observé a través de las cámaras de vigilancia cómo Kimi registraba frenéticamente mi casa. Pero no encontró nada. Se quedó de pie en la sala, rascándose la cabeza confundido. No tenía ni idea de qué hacer a continuación. Quería darle a Kimi la mejor educación. No me quedaba dinero para mí. Nada de lujos. Ni siquiera las pequeñas cosas. Al final, Kimi recurrió a llamar a una empresa de reciclaje de electrodomésticos y vendió el televisor y la lavadora. Así consiguió el dinero para comprarle un regalo a su novia. Me quedé mirando el salón y el balcón vacíos. Pero no estaba enfadado. La lavadora ya no está. A partir de ahora tendrás que lavar tu propia ropa. Kimi. Me siento culpable. Me lo habían explicado por dentro. No discutí. Todos los días. Día pesado. Me traía la ropa sucia. La lavaba delante de mí. Parecía esperar que me encogiera al verlo forcejear. Lo observé mientras salpicaba agua torpemente en el suelo. Cuando termines. No olvides fregar el suelo. Está todo mojado. Kimi había intentado enmendar su error. Pero daba igual lo que dijera, ya fueran disculpas o incluso ayuno, no me importaba. Kimi no entendía por qué había cambiado tanto. ¿Por qué era tan indiferente? Su voz se quebró por la emoción. Mamá, ¿por qué ya no te importas? Tengo que cocinarme todos los días y lavar mi ropa. No tengo tiempo para estudiar. ¿De verdad quieres verme suspender el examen de acceso a la universidad? Hice una pausa. Seguía sujetando el móvil. ¿Por qué debería importarme? La juventud no tiene precio. La locura está en el presente.
No puedo dejar que vivas por mí. Kimi. Quiero que vivas para ti misma. Además, ir a la universidad o no es tu decisión. No quiero que luego me guardes rencor, pensando que me entrometí en tu vida. Mientras hablaba, el rostro de Kimi adquirió un tono incómodo. Estaba sonrojada de vergüenza y bochorno. Kimi no había estudiado nada. Parecía que intentaba demostrarme algo, presumir con una nota que me haría arrepentirme de mis decisiones. Cuando salieron los resultados del examen, su nota era solo la mitad de la que había obtenido en mi vida anterior. No solo no pudo entrar en la escuela 985 como antes, pero ahora apenas pudo entrar en una escuela técnica. Kimi pensó que me enfadaría al ver los resultados. Pero reaccioné con calma. Se enfureció consigo mismo. Era extraño que él mismo hubiera dicho que no quería ir a la universidad y ahora no pudiera entrar. Estaba disgustado. Pero Kimi recibió peores noticias. Su novia lo había llamado para romper con él. Le dijo que su familia no podía aceptar que tuviera un marido de una escuela como Lansion. Kimi no lo sabía. Pero yo sí. En mi vida pasada. Kimi había entrado en 985. Aún así, su novia rompió con él. El motivo fue otro. En esa vida, dijo. No puedo aceptar un novio con una vida estable. Quiero vivir sin ataduras mientras soy joven. Por eso Kimi sintió que había perdido sus sueños. Había perdido su amor. Y me culpó a mí. Tras años de alimentar el odio, finalmente causó mi muerte. Kimi estaba de pie frente a mí. Sostenía su hoja de calificaciones y tenía la cabeza gacha. Mamá. No me fue bien. Ni siquiera lo miré. No pasa nada. Los exámenes no son lo único que importa. Lo importante es que seas feliz. Estoy orgulloso de ti. No importa cuáles sean tus resultados. Kimi ya no pudo contenerse. Sigues burlándote de mí. Otros padres quieren que sus hijos tengan éxito. Pero tú solo quieres que fracase. Eso me confundió aún más. Sigo sin entender. ¿No era esto lo que querías? El rostro de Kimi palideció. Y casi se desmaya del susto ante mi indiferencia. No pudo rebatirme. Kimi pronto se dio cuenta de que no podía obligarme a someterme a su culpa moral. Parecía haber tomado una decisión. De repente cayó de rodillas. Mamá. Me equivoqué. Por favor, no me abandonen. Quiero volver a presentar el examen. No puedo vivir mi vida sin rumbo. No le ayudé a levantarse. En cambio, pregunté, ¿y tu sueño? Si vuelves a la escuela, no podrás jugar. Ya no soy jugadora profesional. Kimi estaba a punto de llorar. Mamá, eso satisfizo mi obsesión. Deja de burlarte de mí. Hablo en serio. Sé que me equivoqué. Ya no quiero ser jugador profesional. Por favor, ayúdenme. Suspiré. Sabía desde hacía tiempo que se arrepentiría de pedir repetir el examen. Después de todo lo que había pasado. Me di cuenta de que Kimi era de las que disfrutaban armando lío. Solo pedía ayuda cuando la situación se volvía insoportable. Así que me di la vuelta y saqué un teclado de alta gama de mi habitación. Ya que decidiste volver a presentar el examen, tendré que devolverte este teclado. Lo compré para apoyarte en tu sueño. Pero no esperaba que te rindieras tan pronto. Kimi miró el teclado. Sus hombros temblaban por la emoción. Mamá, lo siento. Si quieres, grítame. Sé que me equivoqué. No volveré a jugar. Lo interrumpí. No se trata de jugar videojuegos. Se trata de ser un jugador profesional. No es lo mismo. Kimi se quedó mirando el teclado. Y por primera vez pareció comprender. Me estás tendiendo una trampa. Me estás consintiendo. Me estás dejando arruinar mi vida. Lo haces a propósito, ¿verdad? No respondí. En cambio. Pregunté. ¿No fuiste tú quien dijo esto? Solo sigo tus deseos.
¿Por qué siempre piensas lo peor de mí? Kimi se levantó de repente. Furia en sus ojos. Voy a encontrar a papá. Voy a repetir el examen. Cuando tenga éxito, no te cuidaré cuando seas viejo. Te arrepentirás. Fiel a su palabra, Kimi llamó inmediatamente a su madre Ampani. Y vinieron a mi casa. La madre de Kimi era una mujer de armas tomar. En cuanto llegó, se sentó en el suelo y comenzó a llorar desconsoladamente. Pobre de mi nieto. Era un niño tan inteligente. Y mira en qué lo ha convertido esta mujer cruel. ¿Acaso mereces que te llamen madre? Ahora has arruinado la vida de mi nieto. Y tú vives a todo lujo. Las palabras de la madre de Kimi lo conmovieron. Él también comenzó a llorar. Abuela. No lo entiendes. Tengo que cocinarme todos los días y lavar mi ropa. No tengo tiempo para estudiar. La última vez me golpeó en la cabeza y ni siquiera le importó. En cambio, intentó meterme en la cárcel. Realmente no tuve más remedio que acudir a usted en busca de ayuda. Al ver llorar juntos a la madre y al hijo, Ampani no pudo evitar derramar una lágrima. Yuki. No te guardaré rencor por el pasado. Si dejas que Kimi repita el examen, lo daremos todo por zanjado. Resultó que todo este espectáculo tenía como objetivo que yo pagara la repetición de Kimi. Asentí rápidamente. De acuerdo. Que lo recupere. Los tres se sorprendieron por mi rápida respuesta. No sabían qué decir a continuación. Pero antes de que pudieran celebrar, continué. Sin embargo, no tengo dinero. Solo me quedan unos pocos miles de dólares ahorrados. Lo cual no es suficiente para volver a presentar el examen. Ya que tú y su abuela lo queréis tanto, podéis costear los gastos de que repita el examen si lo aprueba. Te lo pagará. Kimi fue la primera en reaccionar. Estás mintiendo. Antes teníamos dinero para las clases adicionales. ¿Cómo no íbamos a tenerlo para la recuperación? Suspiré. Las clases adicionales se pagaron con préstamos. Ahora soy mayor. Y conseguir otro préstamo no será fácil. Kimi no esperaba que me mantuviera tan firme. Su rostro se oscurecía con cada segundo que pasaba. Mamá. Esta es la última vez que te llamaré así. Si de verdad te niegas a pagar la repetición del examen aquí, hoy mismo trasladaré mi registro de domicilio a casa de mi padre. El seguro que lo pagará. Al oír eso casi me pregunté si se me había olvidado darle un cerebro al nacer. ¿Cómo podía seguir pensando que lo hacía por despecho? ¿Acaso todavía lo deseaba desesperadamente como hijo? Puse los ojos en blanco. Impaciente. Mejor aún. La madre de Kimi, que había estado sentada incómodamente en el suelo durante bastante tiempo, finalmente se puso de pie con dificultad. Se agarró la espalda baja. Al ver que no tenía intención de ayudarla, se enderezó y dijo con torpeza. No te preocupes, Kimi. Tu papá sin duda pagará tu matrícula. Entonces me lanzó una mirada gélida. Más te vale entender que ahora solo tiene padre. No tiene madre. Los dos se abrazaron con fuerza. Llorando de nuevo. Y Tommy. Mientras tanto permaneció en silencio. Él pensaba que yo le reembolsaría los 10.000 de la última vez. No esperaba que rechazara ni un solo centavo. Ahora pedían más dinero. Y él sabía que repetir el año no era barato. Por no mencionar que su esposa probablemente no había dejado de regañarlo por aquel pago anterior. Kimi suspiró profundamente. Al ver el silencio de Anthony, gritó frustrado papá. Anthony suspiró. Kimi, corta ese suspiro. Sabes, hay muchas maneras de tener éxito. No hace falta ir a la universidad. Incluso una escuela técnica puede abrirte las puertas a un buen futuro. Apreté el puño con tanta fuerza que me dolió, solo para no reírme. Kimi estaba demasiado enfadado para hablar. Pero su madre lo entendió enseguida, al darse cuenta de que Anthony no quería pagar. Cambió de opinión al instante. Tu padre tiene razón. La gente capaz no necesita un diploma para demostrar su valía.
El cambio fue tan repentino que Kimi palideció. Incapaz de adaptarse al cambio de viento, se dio la vuelta y salió corriendo de la casa. No fue hasta que la puerta se cerró de golpe que su madre pareció volver en sí. Me señaló con un dedo tembloroso. Mírate. No pudiste retener a tu marido. No pudiste criar a tu hijo. ¿Para qué sirves? Añadió Anthony. Prometiste cuidarlo bien, esa es la única razón por la que acepté que se quedara contigo. Dije con desdén, ahorraos el teatro. Tu amante simplemente no quería que llevaras a tu hijo a su casa. ¿Verdad? No tuve piedad de ellos. Revelé hasta el último detalle sórdido del pasado. La madre de Kimi se llevó la mano al pecho dramáticamente. ¡Ay, ay! Mi corazón. Puse los ojos en blanco. Sé que estás perfectamente bien. ¿Para quién montas este espectáculo? Aquí no hay público. Anthony recorrió la habitación con la mirada. Este lugar vale dinero. ¿Por qué no lo vendes o lo hipotecas y usas el dinero para la matrícula de tu hijo? La madre de Kimi asintió rápidamente. Exacto. De cualquier manera. Cuando mueras. La casa será para tu hijo. Hablaremos de eso cuando yo muera. Lo siento por ti. Sigo viva. Y mientras lo esté, esta casa es mía. Señalé la puerta. Deberían irse antes de que se hagan más daño. Su rostro se puso casi negro de rabia, ya que nunca antes había tenido problemas del corazón. Estaba segura de que le acababa de dar una. ¿Así me hablas? Yo solía ser tu madre. Señalé el retrato que colgaba en la pared. Mi madre está ahí arriba. Así que dime, ¿quién intentas ser? Tienes a tu propio hijo justo al lado. Deja de intentar hacer de madre donde no te corresponde. Tras una escena de caos digna de un gallinero, la madre de Anthony y Kimi por fin se dio cuenta de que no iban a conseguir nada de mí. Salieron furiosas. Se marchaban maldiciendo entre dientes. Te arrepentirás. Recibirás tu merecido. No esperaba que el castigo llegara tan pronto. Kimi se quedó de pie, lastimera, en la puerta. Mamá, habiendo satisfecho mi obsesión. Se acerca tu cumpleaños. He vuelto porque quiero pasarlo contigo. Bueno. Mira, parece que el infierno se ha congelado. Kimi se acordó de mi cumpleaños. Al ver mi expresión de preocupación. Su tono se suavizó. Casi humilde. Mamá. He aprendido muchísimo estos últimos días. Antes era egoísta. No comprendía lo mucho que habías trabajado. He decidido no volver a presentar el examen. En su lugar, iré a una escuela de formación profesional. A estudiar. Busca trabajo. Y sé un buen hijo para ti mismo. Durante los próximos 2 días. Mantuvo la farsa con una dulzura impecable. Educado. Incluso encantador. Una mañana. Se escondió en la cocina durante horas y finalmente salió con un humeante tazón de fideos de la longevidad. Mamá. Cómetelo. Es por tu salud y larga vida. Miré el tazón caliente y su rostro serio y suspiré. ¿Fideos de la longevidad? Más bien una última comida. Conocía demasiado bien a Kimi. Esto no era remordimiento, era estrategia. Intentaba ablandarme. Esperaba a que bajara la guardia. ¿Y si no lo hacía? Se aseguraría de que me arrepintiera. Así que fingí estar profundamente conmovida. Lágrimas brillaban en mis ojos. Me tapé la boca como si me hubiera desbordado y entré en silencio en mi habitación. Kimi se quedó mirando la puerta cerrada. Su rostro se ensombrecía por momentos. Mamá, sal. De ahora en adelante estaremos bien. Lo prometo. No respondí. Simplemente saqué mi teléfono y llamé a la policía. Siguió llamando a la puerta. Pero yo guardé silencio. El siguiente golpe que se oyó fue el de los agentes. ¿Quién llamó a la policía? Salí de mi habitación. Sí. Sospecho que mi hijo intentó envenenarme.
Los agentes miraron los fideos aún humeantes sobre la mesa. Asintieron. Me llevé el recipiente para analizarlo. Los resultados llegaron rápidamente tal como esperaba. Los fideos contenían una dosis letal de veneno. Kimi se desplomó en el suelo, sacudiendo la cabeza frenéticamente. No. No hice nada. La prueba debe estar mal. No hay pruebas. No tenía ningún motivo para hacerle daño a mi madre, siempre nos hemos apoyado mutuamente. Jamás le haría daño. Señalé el aire acondicionado en la esquina. Hay una cámara ahí arriba. Tiene una vista completa de la cocina. Puedes revisar la grabación. Se quedó paralizado. Claramente no había cumplido mi deseo. No esperaba que yo instalara cámaras. Finalmente no había satisfecho mi deseo, murmuró. Bien. Admito que yo preparé los fideos. Pero juro que no les puse nada letal. El agente se puso mordaz. ¿Entonces qué le pusiste? Kimi vaciló. Luego dejó escapar un leve suspiro. Bajo la mirada penetrante del oficial. Bajó la cabeza. Solo. Un poco de medicamento para la presión arterial. Solo quería hacerla sentir mal. Así podría llevarla al hospital y cuidarla. Vería que era un buen hijo y volvería a tratarme como antes, y me pagaría la universidad otra vez. El agente tomó declaración. ¿De dónde sacaste la medicación? Kimi no dudó ni un instante. Fue de mi padre y mi abuela. La abuela tiene la presión arterial alta. Por eso necesita medicación. Fue la abuela quien dijo que si yo hacía esto, podríamos controlar a mamá, hacer que vendiera la casa y pagara mis estudios. Así que es imposible que sea un veneno letal. Debes haber interpretado mal los resultados de la prueba. Pero que fuera letal o no dependía de Kimi, sino del informe del laboratorio. Kimi fue detenido. La policía también citó a Antoni y a la madre de Kimi para que se presentaran a declarar. Ellas, como era de esperar, lo negaron todo. Al principio. Se negaron incluso a admitir que les pertenecían los medicamentos para la presión arterial. Solo cuando Kimi los confrontó admitieron a regañadientes que Kimi había robado las pastillas, insistiendo en que no tenían ni idea de dónde podría haber salido el veneno. Para obtener clemencia, ambos comenzaron a culpar a Kimi, llamándolo inmaduro y rebelde. Y una falta de respeto filial. Juraron con firmeza. Si de verdad había veneno en ese cuenco. Entonces Kimi debió haberlo puesto ahí. Siempre ha odiado a su madre. Porque no había pruebas contundentes. Y como ni Antoni ni la madre de Kimi se beneficiaron directamente de mi muerte, fueron puestos en libertad sin cargos. La acusación de intento de asesinato recayó enteramente sobre Kimi. Dado que emití una carta de perdón, fue condenado a solo 4 años de prisión. Durante esos 4 años. Lo visitaba de vez en cuando. Casi siempre. Kimi me lo suplicaba. Mamá, de verdad que no te envenené. Fueron papá y la abuela quienes me dieron la medicina. Por favor. Créeme. Asentiría con la cabeza. Lo sé. Te creo. No fue hasta que Kimi estuvo a punto de ser liberado que hablé con él en serio. Sin duda me querían muerto. Una vez muerto, la casa sería tuya. Pero como eres un delincuente convicto, la propiedad pasaría a sus manos. Kimi frunció el ceño. Confundida pero aún reacia a creerlo. Eso es imposible. Papá me quiere. Soy el nieto mayor de mi abuela, ella me adora. ¿Cómo podrían hacerme daño? Negué con la cabeza. Eres demasiado ingenuo. A tu padre solo le importa su hijo menor ahora. Además, esto era una trampa perfecta. Si yo hubiera muerto y tú de alguna manera hubieras escapado de la condena, aún tendrían poder sobre ti de por vida. Pero si no hubieras escapado, te condenarían a muerte y aún así heredarían todo. Durante esos 4 años, pude ver cuánto había cambiado Kimi. La cárcel. Y los abusos que sufrió dentro. Lo habían trastornado por completo. Su ira crecía día a día. Supe que el momento se acercaba.
No le des más vueltas. Le dije, tu vida puede estar arruinada, pero al menos sigues vivo. Ahora no puedes volver a la escuela. Pero en cuanto salgas te encontraré un trabajo. Quizás como guardia de seguridad sea fácil y estable. Trabaja duro. Encuentra novia. Cásate. Aún puedes vivir una vida tranquila. Cuanto más escuchaba, cuanto más furioso se ponía, más se preguntaba por qué iba a hacerlo. Viendo que había provocado la reacción que buscaba, simplemente le dije que volvería en unos días para llevarlo a casa. Luego se fue. Cuando por fin llegó el día de su liberación, fui a buscar a Kimi, pero ya se había ido. Supuse a dónde había ido. Y efectivamente cuando llegué, lo encontré discutiendo con Anthony. Los ojos de Kimi estaban rojos y desorbitados. Su expresión era casi salvaje. Te traté como a un padre, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? Arruinaste mi vida. ¿Te das cuenta siquiera? Anthony. Ante la locura de Kimi. Parecía completamente perdido. Instintivamente protegió a su hijo menor, temiendo que Kimi pudiera reaccionar violentamente. Kimi, ¿te has vuelto loca en la cárcel? Te lo buscaste, te mereces todo lo que te ha pasado. Si no te vas ahora mismo, llamaré a la policía y haré que te metan de nuevo ahí dentro. Nadie supo cuál de esas palabras rompió el último hilo de la mente de Kimi. Sacó el cuchillo que había traído y se abalanzó sobre Anthony. Anthony, desprevenido e intentando proteger a su hijo menor, recibió varias puñaladas profundas en el pecho antes de desplomarse en un charco de sangre. Los transeúntes, presas del pánico, se dispersaron y llamaron a la policía. Kimi ni siquiera intentó huir, simplemente se quedó allí parado. Me miraba fijamente. Esperaba a que la policía se lo llevara. Kimi fue condenado a muerte por asesinato a plena luz del día, las pruebas eran irrefutables. Cuando supe de su ejecución, fui a verlo por última vez antes de que muriera. Parecía completamente agotado. Su espíritu se apagó. Mamá, dijo con voz ronca. ¿Cómo llegué a esto con mi vida? No dije nada. Simplemente lo miré en silencio. Kimi no esperaba una respuesta, solo necesitaba expresar la pregunta que aún lo atormentaba. Mamá, murmuró. Aquel día en que apuñalé a papá. Él insistía en que yo lo había envenenado. Lo decía tan en serio. ¿Sería cierto? ¿De verdad no fue él quien me dio el veneno? Fue la abuela. No pude evitar reírme. Ay, ay. Casi se me olvida contarte que tu querida abuela sufrió un infarto después de la muerte de Anthony. Todavía está hospitalizada. Kimi parecía como si le hubiera caído un rayo. Mamá, ¿por qué te ríes? ¿Qué quieres decir? Me costó un rato dejar de reír. Pero ni siquiera entonces le respondí. Después de todo, dejarlo morir sin descubrirlo jamás era mucho más satisfactorio. Pero Kimi lo comprendió enseguida. Su rostro se contrajo al darse cuenta. Ahora lo entiendo. Las pastillas que me dieron papá y la abuela eran solo para la presión arterial. Eras tú. Fuiste tú quien me envenenó, ¿verdad? No eras del todo tonto. Después de todo. Asentí con la cabeza. Así es. No esperaba que lo hubieras deducido. Eres más inteligente de lo que pensaba. Los ojos de Kimi se abrieron con incredulidad. ¿Pero por qué? ¿Por qué harías eso? Soy tu único hijo, ¿cómo podrías querer hacerme daño? ¿Solo porque no quería ir a la universidad? ¿Solo porque quería jugar videojuegos? Me quedé sin palabras. En primer lugar, no se trataba de jugar videojuegos, sino de ser un jugador profesional. ¿Recuerdas? Y en segundo lugar, cuando intentaste envenenarme, ¿acaso se te pasó por la cabeza que podrías matarme? Se quedó sin palabras. Porque en el fondo, él sabía que era cierto. Esa había sido su intención. Pero al final no lo llevé a cabo. La voz de Kimi se elevó con desesperación. Le planté cara a su furia. No lo hiciste simplemente porque no eras capaz. Durante tanto tiempo.
Me había tragado esas palabras, pero ahora. Por fin, rumbo a Telbuya. Podría decirlas en voz alta. Mi tono suave mientras continuaba. En realidad. Renací. En mi vida anterior. Gracias a mi insistencia constante y a todas las clases particulares que pagué. Ingresaste en una universidad de primer nivel. Eras un genio con un doctorado avanzado en medicina antes de cumplir los 30. Pero cuando te convertiste en investigador postdoctoral, tú creaste tu propio veneno. Me hiciste sufrir de cáncer, retorciéndome de agonía hasta morir. Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad. Así que esta vez elegí liberarte. No te obligué a estudiar ni a controlar tu camino. Pero tampoco esperaba que volvieras a desperdiciar tu vida y encima regresaras suplicando que te dejaran repetir el examen. Así que simplemente decidí seguirte la corriente. Considera esta sentencia de muerte como tu forma de morir por la versión de ti que debió haber muerto hace mucho. Los ojos de Kimi estaban sin vida. Tan apagados como agua estancada, salvo cuando mencioné las palabras doctorado en medicina. Luego dejó escapar un leve suspiro. Por un instante algo brilló en su mirada. Pero no me molesté en dar más explicaciones. Me di la vuelta y me marché. Tras solo unos pasos, oí el violento golpe de su cabeza contra el cristal. Gritos de maldición a mis espaldas. Deseándome una muerte horrible. No miré atrás. Quienes me hacen daño son quienes están destinados a morir miserablemente, no yo. El examen de ingreso a la universidad acababa de terminar. La hija a la que había criado con tanto esmero se había convertido en la mejor estudiante de ciencias. Mientras que mi hijo. ¿A quién dejaron a su suerte? Apenas habíamos superado el umbral de entrada a la universidad. Los medios de comunicación de toda la ciudad vinieron a entrevistarnos. Y pensé que ella estaría agradecida. Pero para mi sorpresa, sacó la placa conmemorativa de su madre biológica. Cada palabra era un grito de sangre. Mamá, me siento obligada a cumplir con mis obligaciones. Aunque mi tía ha sido dura conmigo, gracias a mi propio esfuerzo me convertí en la mejor estudiante. Tantas veces. Cuando saqué 99 puntos, ella me culpaba por ser descuidado. Pero cuando mi hermano falleció por los pelos, ella no dijo ni una palabra. Me obligó a repartir periódicos y leche durante las fiestas. Mientras mi hermano se quedaba en casa, con el aire acondicionado encendido y leyendo cómics en su casa. Cada segundo de mi tiempo estaba contado. Tenía que hacer todo en el momento exacto. Apenas podía respirar. Quizás así se siente uno al ser invitado en casa ajena. Al menos ya terminó. El barco ha pasado 10.000 montañas. Los medios de comunicación centraron su atención en mí y en mi hijo, difamándonos sin piedad. Mi hijo no pudo soportar el doble golpe de su fracaso en los exámenes de ingreso y el ciberacoso. Cayó en una profunda depresión y se suicidó. Salí tambaleándome para reclamar su cuerpo, pero una multitud enfurecida me empujó al río. Cuando volví a abrir los ojos, mi sobrina, cuyos padres habían fallecido, estaba de pie frente a mí. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Buscaba refugio. Dado que todos mis esfuerzos parecían interpretarse como malicia, esta vez no me importó. Puedes quedarte en mi casa, pero no firmaré ningún acuerdo de adopción. Tras despedir al personal de la Oficina de Asuntos Civiles, no obligué a mi hijo a ceder su habitación como había hecho antes. En cambio, hice los arreglos necesarios para mi sobrina Zoe. Quedarse en el estudio. Tiró nerviosamente de las correas de su mochila. Estoy tanteando el terreno con cautela. En contra. La razón por la que no firmas el acuerdo de adopción es porque no puedes tratarme como a tu propia hija. ¿Verdad? Sin dudarlo. Respondí directamente. Sí. Su rostro palideció ligeramente. Te acojo por respeto a mi hermana. Te trataré como a una invitada. Cubre tus necesidades. Pero pase lo que pase, no te trataré como a mi propio hijo. Por supuesto. Tampoco tienes que tratarme como a tu madre. Al caer la noche,
Después de apagar las luces, la oí sollozar suavemente en su habitación. Mi esposo. Oh, Ben. Me preguntó si quería ir a consolarla. Mi hijo. Ethan. Jetine. Incluso le enviaron un osito de peluche para animarla. ¡Qué familia tan bondadosa! En mi vida anterior, dediqué toda mi energía a criar a Zoe. Y mi relación con mi propia familia se volvió distante y tensa. Realmente no valió la pena. Los dos niños asistían a la misma escuela secundaria. Después de los exámenes finales, Ethan se ubicó entre los 100 mejores de su curso. Zoe, afectada por la pérdida de sus padres, bajó al puesto 200. No tengo padres. A nadie le importo. ¿Acaso importa mi rango? Gritó. Se encerró en su estudio y se negó a salir. En mi vida pasada. Fue entonces cuando sentí una responsabilidad sin precedentes. La agarré y la saqué de su habitación. Con paciencia le aconsejé que no se rindiera, que afrontara el estrés postraumático que le provocaba la falta de concentración. Me quedé despierta hasta tarde. Le hice un libro de errores. La hice repetir y practicar una y otra vez los errores que cometía por descuido. Me alegré muchísimo cuando poco a poco volvió a la normalidad. Nunca imaginé que mis esfuerzos se interpretarían como crueldad deliberada. Mamá. Zoe. Ethan dejó el examen sobre la mesa, mirando con preocupación hacia la puerta. Cada uno tiene su propio destino. Con tal de que tengamos la conciencia tranquila, es suficiente. Empecé a ayudar a Ethan y a repasar sus errores uno por uno, comprendiendo sus puntos débiles. Después de un semestre, el libro de errores era grueso y estaba lleno. Ethan, ¿crees que te estoy presionando demasiado? Es decir, quiero decir, estar entre los 100 mejores ya es muy bueno. Tenía miedo. Miedo de que mi enfoque estricto hubiera vuelto a presionar demasiado a mi hijo, quien finalmente se había acercado a mí. Lejos. Pero Ethan negó con la cabeza. Claro que no, a los padres de mi amigo no les importa para nada. Estudia todos los días hasta que le duele la cabeza. Pero no es eficiente. ¿Este libro de errores? Lo escribiste todo a mano para mí. Me ahorraste muchísimo trabajo. No te preocupes. La próxima vez lo haré mejor. Le di una palmadita en la cabeza. De repente me di cuenta de que había crecido hasta alcanzar mi altura. Y se vislumbraba un ligero bigote en su labio superior. En mi vida pasada, pensaba que sus quejas sobre sentirse ignorado eran simplemente celos. Ahora me doy cuenta de que he sido injusta con él durante demasiado tiempo. Por suerte, aún no es demasiado tarde. Le daré todo el amor que me queda. Zoe, en cambio, abrió la puerta y salió por su propia voluntad. Después, todo siguió como de costumbre. Comer. Ir a la escuela. Y así sucesivamente. Cuando le estaba preparando un plan de estudios a Ethan, también le pregunté a ella sobre el suyo. Pero siempre era inconsistente. No pude cumplir mi palabra. No la obligué como antes. Después de la secundaria, Ethan entró en la mejor escuela de la ciudad. Zoe, en cambio, solo logró entrar en una escuela secundaria normal. Ethan quería consolarla. Pero encontró un diario abierto sobre su escritorio. En él, ella había escrito con mucho odio hacia mí. En mi vida pasada, estaba tan centrada en guiar a Zoe que solo me di cuenta de lo violento y sangriento que era este cómic cuando Ethan ya se había vuelto adicto. Incluso encontró un grupo de delincuentes con ideas afines para formar una hermandad y se volvió cada vez más rebelde. Te guardaré este cómic. Te lo devolveré cuando crea que has madurado. Le dije mientras le confiscaba el cómic a la fuerza y lo inscribía en clases de habilidades para la vida. En ese momento, Zoe regresó a casa. Vestía un delicado vestido lolita. Y su maquillaje era más exagerado que el mío. A pesar de que yo soy mucho mayor. Inscribí a Ethan en una clase de habilidades para la vida. Y también necesita empezar a estudiar las materias de bachillerato con antelación. Zoe. Si te interesa, tú también puedes unirte.
¡Pum! Antes de que pudiera terminar. Cerró la puerta de golpe. Llevar a Ethan a repartir periódicos era completamente diferente a cuando llevaba a Zoe. Un fan se daría cuenta cuando me despertara temprano. Agotada. No podía seguirle el ritmo. Me paraba en medio de la calle. Me puso delante de él para protegerme. Después de una mañana ajetreada. En el puesto de desayunos, tras haber cumplido con mi deber ancestral. Declaró: «Mamá, voy a ir a clases de refuerzo». Le conseguí un lugar rápidamente. «Bien. Todo es por tu futuro». Negó con la cabeza. «Mamá, quiero trabajar duro para que tú y papá puedan tener una buena vida. Ustedes no solo tienen que trabajar para ganar dinero y mantenernos a mi hermana y a mí, sino que también tienen que ocuparse de todo en nuestras vidas. Yo me esforzaré por salir adelante y aseguraré que ustedes disfruten de la vida». La luz en los ojos de Ethan me hizo sentir culpable por dentro. Le debía tanto. Y lo único que podía hacer era intentar compensarlo. Se acercaba el examen de ingreso a la escuela después de las vacaciones de verano. ¡Qué divertido! ¿Quién se había preparado con anticipación? Logró entrar entre los 10 mejores de su curso y fue asignado a la clase experimental. Mientras tanto, OBE. Buen permiso también. ¿Quién no lo estaba haciendo tan bien? Siguió languideciendo en la clase regular. La clase particular de Ethan es buena. ¿Quieres? ¿Quieres? Cada vez que hacía planes para Ethan. Le preguntaría a Zoe. Ella solo gruñó. ¿No es solo porque crees que mis notas son malas? Déjame que te cuente. Las buenas notas no garantizan un buen trabajo. Ya he encontrado mi camino. Con eso en mente. Bajó las escaleras furiosa. Se subió a una motocicleta con un chico de pelo rubio revuelto. Arrancaron sin siquiera mirar atrás. Llegó el último año de secundaria de mi hijo. Mi esposo, que había estado trabajando en el extranjero durante mucho tiempo. Estaba dispuesta a aceptar una reducción de sueldo con tal de volver a casa y apoyar a los niños con sus estudios. A partir de hoy, nuestra familia se prepara para el gaokao. Estudia mientras comes. Estudia mientras te diviertes. Dedica más tiempo al estudio. Este era el método que había utilizado con Zoe en el pasado. El estilo de alta presión logró frenar su procrastinación y falta de planificación. Incluso la ayudó a acostumbrarse a aprender bajo mucha presión. Por muy frágil que fuera su psique, nunca expresó un fuerte descontento. Sin embargo, en un entorno de gran repercusión. Se quejaba de que esta estrategia, que la mantenía en la cima de su clase, la estaba asfixiando. Ahora. En la misma mesa. Ella sonrió con desdén. Esto es tan fascista. Nacimos libres. ¿Por qué controlan todo sobre nosotros? No tenía ni idea de dónde había sacado esas palabras. Probablemente de los alumnos problemáticos del colegio. Ethan suspiró. Hermana. Mamá también hace esto por nuestras notas. ¿No se esfuerza mucho con nosotros? Zoe apartó su tazón. Te han lavado el cerebro. De acuerdo. Si quieres ser un esclavo, adelante. Me da igual. No me metas en esto. Tengo cosas que hacer. Me voy. Eché un vistazo al reloj, ya eran las 7. Por instinto pregunté, espera. ¿A dónde vas? Ella puso los ojos en blanco. ¿Por qué te importa? Ni siquiera has firmado los papeles de adopción. Y no eres mi tutor legal. ¿Por qué te metes conmigo? Le arrebató el bolso. Salió corriendo por la puerta. Mi marido y mi hijo estaban preocupados, así que la siguieron rápidamente. Aunque Zoe me había traicionado terriblemente en mi vida pasada, no quería que le pasara nada malo. Así que corrí tras ellos. Subimos al coche y seguimos a un taxi por sus calles serpenteantes. Finalmente nos detuvimos frente a un edificio. Dentro. Había cubículos. Y chicas con maquillaje cargado y ropa reveladora cantaban y bailaban frente a las cámaras. Zoe. Salgan. Gritamos en el pasillo.
Mi esposo encontró al gerente de recepción. Dio un golpe en la mesa con la mano y dijo, mi hija es menor de edad. Si emplean mano de obra infantil, me las veré con ustedes. El gerente tragó saliva con nerviosismo y envió a un chico rubio a buscar a Zoe. Cuando apareció, tenía el hombro al descubierto y una mirada provocativa en los ojos. La ira me invadió. Y levanté la mano. Sentía ganas de darle una lección a esa hija ignorante. ¿Qué? ¿Me vas a pegar? Llamaré a la policía y te denunciaré por maltrato infantil. Levantó la barbilla. No creía estar haciendo nada malo. En ese instante la pesada nube que pesaba sobre mi corazón se disipó. Bajé suavemente la mano y le sonreí. Al fin y al cabo, sigues siendo estudiante. No es apropiado estar fuera tan tarde. Da igual. Primero te graduarás. Me miró desafiante. Lo has dicho. Una vez que me gradúe, dejarás de meterte en mis asuntos. Así es. Una vez que cumplas 18 años después del examen de ingreso a la universidad, no volveré a interferir. Ella regresó a casa con nosotros. Jotun, quietun. Siempre observadora. Me fijé en la marca de la ropa de Zoe y enseguida encontré su cuenta de transmisiones en directo. En vídeos antiguos, salvo los provocativos. Las que llamaban la atención. Y el contenido más popular eran sus quejas sobre nuestra familia. Mi tía me acogió solo por la herencia de mis padres. ¿Qué tiene de malo que me alimente y me cuide? Debería hacerlo. No he visto ni un centavo del dinero de la familia. Seguro que se lo ha quedado todo. A ella no le importan mis estudios en absoluto. Solo se centra en su preciado hijo. ¿Y qué si saca buenas notas? Las buenas notas no le sirven de nada a un ratón de biblioteca. Los espectadores se volvieron locos. Ideando planes para ayudarla a vengarse de mí. De su tía insensible. Un comentario en particular llamó la atención, ya que se preocupa tanto por su hijo, entonces atáquenla donde más le duele. Zoe respondió, ya lo tengo todo planeado. Cuanto más alto subas. Cuanto más dura sea la caída, más les prometo que mi regalo les hará recordarlo toda la vida. Los tensos exámenes finales de acceso a la universidad por fin habían terminado. El día que se publicaron los resultados, Zoe apretó con fuerza su comprobante de examen, negándose a que lo viéramos. Tras comprobar los resultados en silencio, se sentó en el sofá. Accedimos al sistema e introdujimos los datos de Ethan. ¡Qué raro! ¿Por qué no hay puntuación?, exclamó mi marido. De repente lo comprendí. Ethan, ¿te fue tan bien que el sistema está bloqueando tu puntuación? Justo cuando decía esto me llamó la oficina de exámenes. ¿Es este Ethan? Enhorabuena. Con una puntuación total de 723, has conseguido el primer puesto de la ciudad en la rama de ciencias. Lo logré. Ethan saltó de alegría y corrió a abrazarme. Mamá. Gracias. Gracias. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Miré al alegre Ethan frente a mí. No podía soportar imaginar cuánto debió haber sufrido en mi vida pasada para haber caído en depresión. En cuanto se supo la noticia, los medios se apresuraron a concertar entrevistas. Acepté todas y me dediqué a limpiar la casa con mi marido. Sin embargo, Zoe dio un giro inesperado. No solo ayudaba con las tareas domésticas, sino que también preguntaba con mucho interés por los preparativos de la entrevista. Con frecuencia se encerraba en su habitación para hacer llamadas telefónicas, a veces durante 1 o 2 horas seguidas. Una gran sensación de inquietud comenzó a instalarse en mi interior. El día de la entrevista, la sala de estar estaba repleta de periodistas. No nos quedó más remedio que abrir la puerta de par en par afuera, un montón de vecinos se habían reunido para observar. Afon. Ethan. Asanadi Balsai. ¿Podrías contarnos cómo lograste resultados tan excelentes? Ethan tomó el micrófono y me miró con dulzura. Porque cuando estaba en la secundaria, mi mamá me ayudaba a corregir cada error que cometía. Tenía las manos callosas de tanto escribir. Cuando yo estaba obsesionada con los cómics, ella me hizo experimentar las dificultades de la vida real.
Así pude comprender el valor del esfuerzo y encontrar motivación. Durante todo el año previo a los exámenes de ingreso, ella gestionó mi tiempo con mucha exigencia. Lo cual me permitió mantenerme en el mejor estado mental, permitiéndome rendir a este nivel. Me tomó de la mano y me condujo al frente. Acepté las felicitaciones. Una cálida sensación me invadió. Resultó que mis esfuerzos podían ser reconocidos y apreciados. Entonces, Guada el Balsai. ¿Puedo preguntarle a la madre de este estudiante sobresaliente? ¿El éxito de su hijo se logró a costa de otros? Siguiendo la voz. Vi que era el chico de la retransmisión en directo, el del pelo rubio. Claro. Zoe se metió directamente en medio de la multitud. Su cuenta seguía transmitiendo en directo. Apareció en pantalla una etiqueta que revelaba el verdadero rostro de la madre de la mejor estudiante. Y la cuenta de Dougher se disparó. Desde que mis padres fallecieron y Andy me acogió, me ha tratado como a una extraña. Siempre me mantuvo a distancia. Nunca se preocupó por mis estudios ni por mi salud mental. Solo se centraba en ayudar a mi hermano con sus errores y experiencias vitales. Mira las cicatrices en mi muñeca. Aunque hubiera muerto entonces, nadie lo habría sabido. Ahora solo te pido una cosa. Por favor, tía. Devuelvan la herencia que me dejaron mis padres para poder sobrevivir. La multitud murmuró conmocionada. Esto no debería ser así. Nora compra pollo, pato y pescado todos los días. Eso es lo que he visto. No lo entiendes. Se trata de reconocer el rostro de una persona. No les importa su corazón. Comer y beber no es lo importante. Lo que realmente importa es arruinar el futuro de un niño. Utilizar intencionadamente a su sobrina como ejemplo negativo para resaltar el éxito de su hijo demuestra una mente maliciosa. Incluso los comentarios en línea se llenaron de acusaciones. Devuelvan el dinero. Devuelva la herencia. Enseguida. Sus seguidores acudieron en masa. Mientras tanto, mi hijo y yo nos convertimos en los villanos por excelencia. Malditos por miles. Todo parecía repetirse como en mi vida pasada. Dado que todos están tan preocupados por la situación de mi familia, tengo algunos documentos que tal vez les interese revisar. Mi esposo me ayudó a abrir el televisor y conectó la memoria USB con los archivos. Cuando apareció la primera imagen en la pantalla, Zoe corrió hacia ella e intentó bloquearla. Gritos. Falso. Todo falso. Por desgracia me engañó la idea de dirigirme hacia allí. La pantalla del televisor era demasiado grande para que ella la bloqueara. El contenido del vídeo era claramente visible para todos. Fue desde que llegó a nuestra casa. Debido al trauma por la muerte de sus padres, a Zoe le costaba concentrarse. Cometes errores frecuentes en cálculos sencillos. Estos son tus errores del examen. Los he copiado para ti. ¿Quieres repasarlas para reforzar el aprendizaje? El cuadernillo de ejercicios que le di lo hizo pedazos nada más cogerlo. Son solo unas pocas preguntas mal respondidas. ¿Por qué le das tanta importancia? Una vez. 2 veces. 3 veces. Cada vez. Fue lo mismo. En mi vida pasada. Trabajé incansablemente con ella hasta el 10º intento antes de que finalmente accediera a repasar los errores que le había señalado. Pero ahora. Me había dado por vencido. ¿Quién podría decir que no había hecho lo suficiente? Los vecinos comenzaron a comentar entre ellos. Mira todo lo que ha hecho la tía. Ni una madre de verdad tendría tanta paciencia para convencerla cada día. Tus estudios deben ser tu responsabilidad. Nadie puede hacerlo por ti, Zoe. Al ver que las cosas se estaban poniendo feas. Grité enfadado, ¿cómo te atreves a instalar una cámara en mi habitación? Estás violando mi privacidad. Tuve que admitirlo. Siempre supo dar en el clavo. En cuanto pronunció esas palabras, los comentarios no tardaron en llegar. Me acusaron de no respetar el espacio privado de mi hijo. Algunos incluso especularon maliciosamente que había sido mi marido quien había instalado las cámaras en secreto. Me acerqué a ella. Levanta su muñeca derecha, cubierta de cicatrices.
Desde que fallecieron tus padres, has tenido tendencia a autolesionarte. Que esa palabra sirva para la vigilancia. ¿Cómo podría haberte salvado a tiempo? Si te hubiera pasado algo. ¿Cómo se lo explicaría a tu madre muerta? ¿Por qué insistes en tergiversar mis buenas intenciones una y otra vez? Se quedó sin palabras. El vídeo siguió reproduciéndose. Le había pedido que hiciera una experiencia práctica, pero se quejó del calor. Sobre levantarme demasiado temprano y estar demasiado cansada. Si mi verdadera madre aún estuviera aquí, jamás me dejaría sufrir así. Esa frase me dejó completamente paralizada. Se negaba a ir a clases extracurriculares. Prefería dormir todo el día. Durante la recta final antes de los exámenes de ingreso a la universidad, a ella le daba igual. Sus comentarios acusándome de fascista dejaron atónitos a todos los vecinos. No te obligaron a estudiar. Pero dijiste cosas muy duras. Si fueran tan estrictos contigo como lo son con su propio hijo. Te convertirías en un verdadero enemigo, ¿verdad? Te negaste rotundamente. ¿Y encima tienes la desfachatez de decir que la gente es parcial? De verdad quiero saberlo. Con todo este revuelo, ¿cuál fue tu puntuación? Los comentarios no paraban de llegar. Muestra tu puntuación. ¿Es un caballo o una mula? A ver. Zoe apretó los labios con fuerza, mirando instintivamente su escritorio. El hijo del vecino que estaba cerca, abrió rápidamente el cajón y sacó una hoja de puntuación impresa. 4, 7. 8 por 78. ¿Eso es todo? Si te hubieras esforzado un poco, no habrías terminado así. Gastabas toda tu energía en todo menos en estudiar. Y ahora culpas a los demás por no preocuparse por ti. ¡Qué desagradecido! Su rostro pasó del verde a la palidez. Como si quisiera encontrar un agujero donde esconderse. Con esta puntuación. Apenas pudo entrar en un instituto de formación profesional. Ni siquiera Ethan. A quien yo había descuidado en mi vida pasada. Al menos sacó la nota suficiente para entrar en la universidad. Zoe se había dado por vencida. ¿Cómo podía estar tan estancada? Todos. Por favor, no dejes que te engañe. Siguió rechinando los dientes. Acusándome. Mis padres. La herencia está en sus manos. Esto es un hecho innegable. Tiene que devolvérmelo. Bajo la atenta mirada de la multitud. Sonreí levemente. Muy bien. Ya tienes 18 años. Es hora de saldar cuentas por todos estos años de gastos. Además de la herencia de tus padres. Cuando los padres de Zoe fallecieron en un accidente de coche, el Departamento de Asuntos Civiles contactó con sus abuelos para ver si podían hacerse cargo de ella. Pero la despidieron alegando que eran demasiado mayores para asumir la responsabilidad y que tenían otros nietos que cuidar. En cuanto a la herencia. Probablemente no lo sepas, pero la causa del accidente fue la fatiga al volante. Tu padre fue totalmente responsable. Tu familia no ha tenido muchos ahorros a lo largo de los años. Todo se destinó a indemnizaciones. En cuanto al dinero que he gastado en ti. Hay un libro de cuentas que puedes consultar. Le entregué los libros de cuentas que había llevado a lo largo de los años. Ella hojeó algunas páginas con naturalidad. Entonces las páginas empezaron a pasar más rápido. Y ella gritó. Imposible. ¿Cómo pudiste gastar tanto? Además, si no le pediste ni un centavo a mi familia, ¿cómo ibas a criarme? No me lo creo. Extendí la mano para acariciarle la cabeza, pero me di cuenta de que había crecido y era más fuerte que yo. Ya no era aquella niña delgada que había venido buscando refugio. Si no me crees, pregúntales a tus abuelos. La única razón por la que te crié es porque eres la hija de mi hermana. Ahora que tienes 18 años, he hecho todo lo posible por criarte. He gastado un total de 200 a 300.000. Y no me arrepiento de nada. Al terminar de hablar, un estruendoso aplauso resonó a nuestro alrededor. Cada vez más vecinos y simpatizantes en línea me apoyaron, expresando su respaldo. La madre de la estudiante sobresaliente ha criado a la hija de su hermana con gran dedicación.
Pero inesperadamente, en lugar de estar agradecida, la chica quiere arruinar a su benefactor. Es una desagradecida, cruel y malvada. Dicen que sus abuelos no quieren hacerse cargo de ella. Deberían mandarla a un hogar de acogida, no se merece ninguna familia. Los vecinos se dispersaron. Los medios de comunicación regresaron para redactar sus informes. Los transeúntes que seguían la transmisión en directo inundaron los comentarios con mensajes airados. Incluso los fans que antes seguían sus trágicas historias ya no creían sus mentiras. Antes de irse, se aferró al chico rubio con todas sus fuerzas. Espera. Prometiste ayudarme a hacerme famoso y me pediste que cooperara. Ahora mira lo que has hecho. El rubio la fulminó con la mirada y le soltó la mano. Tú sola te has metido en esto. Ahora no vales para nada. ¿Para qué me necesitas? Quítate de en medio, dijo Zoe empujándola. Zoe cayó al suelo. Cuando levantó la vista, él ya se había ido. Tía. Izzy no sabía qué decir. Entonces me acerqué y la ayudé a levantarse. Hermano, lo siento. Normalmente soy muy indulgente. Ethan estaba a punto de decir que no pasaba nada cuando lo detuve. De verdad le debes una disculpa a Ethan. En el día más importante de sus 18 años. El momento más glorioso de su vida. Le robaste toda la atención. Ella no esperaba que la regañara tan duramente. Estuvo a punto de discutir como antes. Pero entonces se cayó de golpe. Lo sabía. En el fondo ella ya no tenía el poder de oponerse a mí. Afwan. Ethan, te haré otra celebración. Y esta vez. Serás la única estrella. Ethan se rascó la cabeza. Con indiferencia. Mamá, no es para tanto. Mi hermana simplemente no estaba pensando con claridad por un momento. No la culpo. Es mi hijo. Prefiere sufrir él mismo antes que permitir que otros estén en una situación difícil. Por eso no podía seguir debiéndole nada. Todo lo que tienen los demás, él debería tenerlo. Y se merece más. En cuanto a Zoe, ya tienes 18 años. Creo. Antes de que pudiera terminar, Zoe rompió a llorar de repente. Me agarraba las manos como si fueran mis salvavidas. Tía. He sido egoísta y extremista. Por el bien de mi madre. Al menos ayúdenme a entrar en la universidad. Ya lo he comprobado. Siempre y cuando pague. Hay universidades privadas que me aceptarán. Por favor. Te lo ruego. Abrí la puerta del estudio donde había vivido durante 6 años. Cuando llegó. Antes solo tenía una mochila. Pero ahora, sus pertenencias requerían 2 maletas grandes para guardarlas todas. Vete ahora. Se quedó boquiabierta, en shock. Tú mismo lo dijiste. Cuando cumplas 18, ya no querrás que me preocupe por ti. Te prometí que no me entrometería. Ahora. Vete. Después. Por mucho que llorara o gimiera, sus disculpas parecían quebradas. Incluso cuando mi esposo y Ethan intentaron persuadirme, señalé la maleta con firmeza. Empaca tus cosas. Puedes irte a vivir con tus abuelos. Trabaja. O haz lo que quieras, me da igual. No te pediré el dinero que gasté en criarte. Y no te daré ni un céntimo más en el futuro. Al darse cuenta de que no iba a cambiar de opinión, Zoe se secó las lágrimas y tiró sus cosas al suelo, haciendo mucho ruido. ¿Qué tiene de bueno? Solo porque tienes dinero sucio. ¿Crees que voy a rogarte? Tengo a mis abuelos. Me contactaron antes del examen y me invitaron a vivir con ellos. Me voy ahora. No creo que pueda vivir sin ti. Arrastró las 2 maletas y salió furiosa por la puerta. Contacté inmediatamente al cerrajero para que cambiara las cerraduras. Instalará una cerradura inteligente con capacidad de vigilancia, que solo permitirá el acceso a 3 miembros de la familia. Mamá, habiendo satisfecho mi obsesión. ¿De verdad tenemos que proteger a mi hermana como si fuera una ladrona? El corazón de Ethan se aceleró. Actuaba igual que en mi vida pasada,
cuando quería tanto a Zoe. ¿Te diviertes, Ethan? Sé que eres bondadoso. Pero cuando la bondad está mal dirigida, no trae buenos resultados. Se convierte en una espada que te apuñala por la espalda. ¿Entiendes? Asintió. Aunque solo lo entendía a medias. Salimos en familia a celebrar con una comida campestre. Y sentí una paz que no había experimentado en mucho tiempo. Ya no teníamos que pensar en Zoe. Siguiente. Nos pusimos a elegir una carrera para Ethan. Ya había investigado un poco en el pasado. El futuro estaría marcado por el auge de la tecnología informática. ¿Qué tal si estudiamos informática? Lo dijimos al unísono. Resultó que también le interesaban las computadoras. Lo cual era perfecto. Después de completar sus solicitudes. De camino a casa, pasamos por la escuela de Zoe. Iba de la mano con 2 personas mayores. Saliendo por la puerta del campus. Me miró con aire de suficiencia. Y he presentado mis solicitudes. No me fue bien en los exámenes. Pero mis abuelos están dispuestos a apoyarme para que asista a una escuela privada. Aún podré ir a la universidad. ¿Qué te parece? ¿Estás decepcionado? Seguía siendo tan infantil. No quería más conflictos. Simplemente sonreí y respondí, enhorabuena. Te deseo un futuro brillante. Justo cuando estábamos a punto de irnos con mi esposo y mi hijo, la abuela de Zoe me apartó a un lado y me susurró. Como Zoe estará con nosotros a partir de ahora, no seguirás quedándote con la herencia de sus padres, ¿verdad? La herencia otra vez. Suspiré con impotencia. Ya te lo he dicho. Toda su herencia se ha destinado a indemnizar a las víctimas del accidente de coche. No tenían mucho dinero desde el principio. Su abuela chasqueó la lengua y me miró de reojo. Si no quieres dar. Está bien. Pero no mientas. Si no hubiera beneficios. ¿Te habrías apresurado a ayudarlos con sus asuntos y habrías acogido a Zoe en tu casa? Tal vez. Desde su perspectiva. Todo lo que hace la gente es para su propio beneficio. Porque ellos mismos son así. Si no me crees, no puedo ayudarte. Tengo que irme. Me negué a enfrascarme en más discusiones sin sentido y me marché con mi marido y mi hijo. Quedamos atrás. La voz de Zoe resonó. Nora. No creas que te has librado solo porque no lo admitas. La abuela dice que la casa que dejaron mis padres vale 2 millones. ¿Cómo es posible que no quede nada? Espera, te haré devolver todo el dinero. Unos días después, recibí una citación judicial. Zoe me había demandado formalmente. Me acusaron de malversar la herencia de sus padres. Cuando llegué al juzgado con una lista de extractos bancarios y mi propio libro de contabilidad meticulosamente anotado, vi a sus abuelos susurrándole al oído. Al acercarme, su abuela puso inmediatamente una expresión de reticencia. Niña. No queríamos llevar esto a los tribunales. No vamos a discutir sobre el precio de venta de la casa ni sobre lo que queda. Si nos pagan 500.000. Podemos decir que estamos a mano. ¿Qué te parece? La ignoré y me dirigí directamente al asiento del acusado. El demandante comenzó. Y Zoe. Entre lágrimas, sintiéndose satisfecha. Una vez más, interpretó el papel de la huérfana que sufre. Describiendo las penurias que sufrió bajo nuestro techo. Incluso su abuela se unió desde los asientos del jurado. Gritando. ¿Cómo pudo la tía hacer esto? Ha sido tan cruel con nuestro hijo. Es lamentable. El jurado. Desconocía la historia completa. Me imitó y me criticó. Cuando me tocó hablar. Hice una pregunta. La abuela de Zoe. Has dicho mucho. Pero déjeme preguntarle algo. Cuando el Departamento de Asuntos Civiles se puso en contacto con usted, ¿por qué no aceptó acoger a Zoe? Sus ojos se desviaron nerviosamente hacia un lado. Y se aclaró la garganta. Bueno. Así fue. Mi salud no era buena. Y además todavía tenía que cuidar de mi nieto. Me burlé.
Como no la criaste tú, no tienes derecho a hablar. En cuanto a si malversé la herencia, aquí están todas las pruebas. Por favor, revíselas. Al gestionar los arreglos funerarios de mi hermana y mi cuñado, me aseguré de llevar un registro completo de cada transacción, tanto de entrada como de salida, para evitar cualquier disputa. La casa fue subastada por el gobierno y lo recaudado se destinó a las víctimas del accidente de tráfico. Esto se puede comprobar fácilmente. Los ahorros restantes a su nombre se agotaron por completo tras sufragar los gastos del funeral. Tras una revisión, se determinó que la acusada Nora no había malversado ninguna herencia. Se desestiman las demandas del demandante. Justo cuando el juez terminó de hablar, intervine rápidamente. Esperen. Quiero presentar una contrademanda. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Crié a Zoe durante muchos años. Pero nunca firmamos un acuerdo de tutela. Legalmente. Sus tutores legales son sus abuelos. Por lo tanto, los estoy demandando para que me devuelvan los 300. Lamento que tú y yo gastemos tanto en su crianza. Y ni siquiera pediré el cambio. El rostro de su abuela palideció. Y miró a Zoe con creciente malicia. Tras salir del juzgado, los reporteros me rodearon. Señora Nora, dictaminó el tribunal que debía devolver el dinero. ¿De verdad malversó la herencia de su hermana y su cuñado para criar a su propio hijo? ¿Cómo puede vivir consigo misma después de haber hecho algo así? No dije mucho. Simplemente volví a mirar al solemne. Las imponentes puertas del juzgado. Puedes consultar la sentencia en línea y verás que yo no hice nada. Además, también. Les he interpuesto una contrademanda por 300. 0 yuanes en gastos de crianza. No dudes en preguntarme. Mi marido y mi hijo me estaban esperando no muy lejos. Cuando me acerqué. Luego me di una palmadita en el hombro. Mamá. Has trabajado mucho. Tenías razón en que no hay que ser bueno con los demás a ciegas. Creo que ahora lo entiendo. Mi marido resopló. Sinceramente tenía información, pero... ¡Ay! Es como si un ladrón me mordiera con fuerza. Si lo hubiera sabido. Yo los habría dejado a ella y a ese rubio apañárselas solos. Ya no tendría que preocuparme por ella. En casa. Estábamos esperando la próxima fecha del juicio. Pero inesperadamente lo que llegó no provenía del tribunal. Era una llamada de Zoe. Lloraba pidiendo ayuda. Tía. Por favor, ven a salvarme. No puedo más. Llega a casa de sus abuelos. Encontré a Zoe sentada en el patio, lavando una gran palangana de ropa. Su rostro, generalmente delicado, estaba cubierto de tierra. Tenía los brazos magullados y con marcas evidentes de maltrato. Lávalo. Lávalo. Lo único que haces es comer. Escoba inútil. Niño maldito. ¿Te acuerdas cuando prometiste que me conseguirías una gran indemnización? ¿Dónde está el dinero? Además, me has hecho pasar por un juicio. De verdad que sabes cómo crear problemas. Escucha. Si me obligan a pagar una indemnización, te venderé, sollozó. Pero no se atrevió a gritar. Cuando me vio de pie en la puerta, se apresuró a acercarse. Las lágrimas corrían por su rostro. Tía. Por favor, llévame contigo. Sé que esta vez me equivoqué. Siempre has sido bueno conmigo. Era joven y antes no lo entendía. Me engañaron. Por favor, perdóname solo esta vez. Antes de que pudiera responder. Apareció su abuela. Salió de la casa con un adolescente. El chico, sosteniendo una pistola de juguete, apuntó al hombro de Zoe y disparó. ¡Ah! Gritó de dolor, agarrándose el hombro. Y entonces su abuela la reprendió sin piedad. ¿Otra vez quejándote? ¿Llorando como si estuvieras de luto? Tus quejas son la ruina y la mala fortuna que hay en mi casa. Una vez, su abuela se marchó. Zoe se atrevió a continuar con su triste historia. Tía, vivir aquí es como ser tratada como una sirvienta. Una esclava.
Me prometieron que podría ir a la escuela. Pero ni siquiera rellenaron las solicitudes. Y se acabó. Nunca más podré ir a la escuela. No quiero vivir así el resto de mi vida. Tía, por favor, ayúdame. Verla así. Recordando a mi hermana. Un punzante sentimiento de compasión me invadió el corazón. Pero jamás fui capaz de llevarla de vuelta a casa. Si quieres, puedo conseguirte un trabajo en un restaurante. Con comida y alojamiento incluidos. Ganarás dinero. Y podrás mantenerte a ti mismo. Ya que tienes 18 años. No puedo controlarte demasiado. De ahora en adelante tu vida es tuya. Sus ojos brillaron con descontento. Pero ella asintió repetidamente en señal de aprobación. Después de acomodarla, nuestra familia emprendió un viaje de graduación. Las magníficas montañas y ríos que me había perdido en mi vida pasada. Esta vez me aseguré de verlos todos. Mi esposo y mi hijo se lo pasaron de maravilla. Al recordar la profunda brecha que existía en nuestra vida pasada, todo parecía completamente insignificante. ¿Qué podría ser más importante que mi esposo y mi hijo? Después de nuestro viaje. Al regresar a la ciudad, mi teléfono estaba casi colapsado por las llamadas. Un amigo que tenía un restaurante llamó para quejarse. Esa Zoe tuya. Es completamente inútil. Y no se la puede regañar. Se comporta como una princesita. Hace 2 días la regañé por llevarse el dinero equivocado. Y ayer. No sé con quién se confabuló. Pero robó todo el dinero de mi restaurante. No lo he denunciado a la policía por tu culpa. Pero dile que no vuelva. Mi piso es demasiado pequeño para alguien como ella. No tenía ni idea de dónde había ido Zoe. El tribunal había fallado a mi favor por defecto. Y dada la avanzada edad de sus abuelos. Solo me tuvieron que pagar 0 yuanes. La insultaron y le echaron la culpa de todo a Zoe. Fingían ser pobres. Y yo ni me molesté en discutir con ellos. Con tal de que no me causaran más problemas. Eso fue suficiente. Antes de que empezaran las clases, volví a llamar a los periodistas. Y le organizaron a Ethan un auténtico banquete de celebración. Delante de los medios de comunicación. Él permaneció impasible. Habló con seguridad sobre sus experiencias de estudio y sus planes de futuro. Podía ver el brillo en sus ojos. Iluminando directamente mi corazón. Después de la entrevista. Mientras despedía a todos. Recibí una llamada. ¿Es usted familiar de Zoe? Está en apuros. Por favor, venga a la comisaría. Al llegar a la comisaría, encontré a Zoe. Y al chico rubio encerrado en la sala de interrogatorios. Tras su fallido ataque en directo contra mí, el chico rubio perdió su trabajo. Juntos. Habían conspirado para robarle dinero al dueño del restaurante. Y se pasaban los días en cibercafés, jugando a videojuegos. Sin dinero, recurrieron al robo. Finalmente irrumpieron en una casa. Allí los sorprendieron los dueños de la casa. En un ataque de pánico, el rubio agarró un cuchillo de la cocina. Y apuñaló a alguien. Lo que empezó como un hurto rápidamente se convirtió en un robo a mano armada. Y con Zoe como cómplice. Su condena probablemente sería severa. Tía. Cuando la visité. Tenía los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Si me ayudas aunque sea esta vez, me esforzaré y seré mejor persona. No quería que esto sucediera. De verdad que no era mi intención. Suspiré profundamente. Siempre te gusta quejarte culpando a los demás de tus desgracias. Pero, ¿alguna vez has pensado que tú mismo eres el principal responsable de todo lo que ha pasado? Si tan solo te hubieras esforzado un poco más en tus estudios. Si tan solo hubieras estado dispuesto a trabajar duro y ganar dinero. Tenías tantas opciones. Sin embargo, elegiste el peor camino posible. ¿Cómo podría salvarte ahora? Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. El micrófono captó sus suaves gemidos.
Pero yo sabía que si le daban la oportunidad, me atacaría de nuevo. Aquella que tanto la había ayudado. Su carácter era difícil de cambiar. Y desde luego no era algo que yo pudiera remediar. Al salir del centro de detención, miré al cielo. Pensé en mi difunta hermana. De las trágicas muertes de mi hijo y mías, y de mi vida pasada. Y de tantas otras cosas. Hasta que, a lo lejos, mi esposo y mi hijo se acercaron apresuradamente desde el estacionamiento. Preocupados. Me llamaron. No estés triste. Todavía nos queda un largo camino por recorrer. Sí. Hoy vamos a Selway Obsession. Ethan tenía que ir al colegio. Y aún tenía que despedirlo. El camino por delante era largo. Solo podía esperar que después de las espinas. El camino por delante sería llano.